Dios le bendiga, amado. Dios nos bendiga a todos. ¿Cuántos saben que Dios cumplirá su propósito en usted? Y eso es motivo de alegría, amén. Eso es motivo de regocijo. Eso es motivo de gozo, aleluya. Y quiero felicitar a esta casa, como lo decía el pastor Cristian, esta casa formadora de líderes, formadora de discípulos. Yo, como parte de ustedes, reciente miembro de esta casa por mi estancia en Puerto La Cruz, me siento feliz de ya ser el segundo aniversario que comparto con ustedes. Tengo un año ya, entonces con ustedes, gloria al Señor. Así que felicidades a ustedes y también felicidades a mí que estoy cumpliendo años con ustedes. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Hoy estamos llegando de Valle de la Pascua, Estado Guárico. Estábamos ausentes de la congregación por motivos pues de vacaciones universitarias. Me correspondía ya ir a mi tierra, cumplir con los compromisos de familia y con los compromisos también de iglesia. Amén. Y bueno, qué gozo poder estar de vuelta. Ya prontamente, la primera semana de abril, retomo el horario universitario y estoy con ustedes gozándome. Amén. Me acompaña en esta oportunidad parte de mi familia. Quiero honrar nombrándoles y saludándoles desde este lugar. Me acompaña mi madre, la ministra Keriani Gómez, amén. Me acompaña también una tía ministra también, Neily Gómez, aleluya, gloria a Dios, su esposo, tío político, el ministro Salomón Cordero, aleluya, los tres son ministros del Señor. Y acompañan también los hijos de la familia Cordero que están allí, esos pequeños que usted ve allí, gloria al Señor, aleluya. Amén. Para mí es un gozo tener a mi familia y saber que es posible servirle al Señor en familia. ¿Cuántos creen eso? Es posible ganar la casa para Cristo. Es posible conquistar tu hogar para Cristo. Esa es tu primera Canaán, aleluya. Esa es tu primera Jerusalén, aleluya. Tu primer ministerio, gloria al Señor. Yo me gozo por tenerlos sirviendo al Señor. Ellos son parte de nuestro ministerio, la iglesia Casa de Oración Betel en Valle de la Pascua, de la cual tengo el honor de parte de Dios de pastorear adjunto con mis apóstoles Iván y Marlin de Labrador, los cuales están al conocimiento de que estamos en este lugar y también bajo la bendición de Dios y la de ellos. Y Él siempre, cada vez que le recuerdo acerca de la congregación, Dios admirable, les envía saludos. Aún no lo conocen, pero Él espera conocerles en algún momento y siempre me envía saludos para cada uno de ustedes, en especial para el pastor Rubén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos bajo un lema contenido en el libro de los Salmos. Amén. Ese es el lema. Gracias. Dios bendiga a estos ministros del altar. Amén. Gloria. Aleluya. Es un honor también para mí ser representante de los jóvenes. Esta es la sociedad de jóvenes que hoy le corresponde celebrar esta primera parte del aniversario. Y Dios bendiga a los jóvenes de Dios admirable. Amén. Nuestro lema de aniversario está en el Salmo 20, en el Salmo 138, y quiero ir un salmo más al 39. ¿Ok? Estaremos en el Salmo 39 para basar el mensaje que hoy he puesto en mi corazón para ministrar a la iglesia. Salmos 139. Ok, 139. Y leemos 139. Ok, corrimos 139. Y vamos a leer desde el versículo 16. Ese solo versículo. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. Y en su presencia leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas
aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué le parece si lo repetimos? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas, ¿cuántas? ¿Algunas? No, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Gracias, Señor, por la palabra que usted me ha permitido leer en esta noche. Yo te ruego, Dios, que usted sea el buen maestro que la enseñes, el buen predicador que la prediques, el buen ministrador que la ministra a través de este vaso que tú has elegido. En el nombre de Jesús, te digo que esta palabra corra y sea glorificada para edificación, consolación y exhortación de la iglesia. Por mi parte, Señor, prometo no tocar tu gloria y daremos la gloria de todo lo que aquí suceda. En el nombre de Jesús he orado, en el nombre de Jesús he pedido y en el nombre de Jesús doy gracia. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento. Aleluya. En este texto que acabamos de leer, quiero compartir este mensaje. El Señor ministraba muy fuerte en mi corazón en cuanto a este lema tan especial. Yo sé que una de las cosas que Dios está interesado, lo he entendido desde hace rato, una de las cosas de las que Dios está interesado de la iglesia es que tenga revelación de propósito. Dios está interesado que cada uno de los que se alisten a las filas de este gran ejército que es la iglesia, lo más pronto posible reciba en su espíritu, en su corazón, en su mente, revelación de propósito. Es algo de lo que Dios está interesado. Parece que Dios se ha puesto en mano procurar que en nosotros se despierte esta verdad, porque Él conoce que cuando estábamos apartados de Él vivíamos una vida donde este propósito no existía. Muchos con vacíos existenciales, muchos con carencias, falencias, con crisis psíquicas del enemigo, por falta de propósito. Parece que algunos sin Cristo viven una vida desordenada, que aparentan sonrisa pero no hay gozo, que parece vivir una vida de alegría pero hay vacíos muy profundos que se manifiestan con diferentes síntomas, como por ejemplo depresión, angustia, ansiedad, pánico y entre otros trastornos mentales. Parece que Dios sabe que cuando estábamos apartados de Él, alejados de Él, vivíamos una vida donde no sabíamos para qué existíamos. Dios sabía que muchos estaban desorientados, estábamos desenfocados, y esta es la razón de por qué muchas personas han tomado la decisión, como por ejemplo y una fatal decisión, de atentar contra su vida, de producirse la muerte, de infligirse daño en su cuerpo, porque viven dolores tan profundos, pero la razón es una, y es que aún no se les ha revelado propósito eterno en su vida. De manera que cuando conocemos al Señor, de manera que cuando el Señor viene a nuestras vidas, escúchame bien, y Dios se nos revela como Salvador y conquista nuestros corazones, parece que desde ese mismo momento Él se preocupa de que cada uno de nosotros podamos tener revelación de propósito. Diga, revelación de propósito. Entonces, por eso quiero compartir el mensaje bajo este salmo bendito, este salmo de alabanza, este salmo profético 139, 16. Y qué cosa tan grande cuando este salmo está contenido. Leímos un solo texto de este salmo bastante largo, pero qué interesante saber que el verso que leímos está bajo el contexto del Dios omnipotente, que el texto que leímos está bajo el contexto del Dios omnisciente. Parece muy interesante saber que el texto que hablamos hace ratito, donde dice que nuestro
que Dios nos vio y nosotros a Él, y que Él escribió acerca de nosotros, está bajo el contexto de un Dios todopoderoso, bajo el contexto de un Dios que es muy potente, bajo el contexto de un Dios que lo sabe todo, bajo el contexto de un Dios que no tiene nada fuera de su control. Eso me emociona, eso me regocija, eso me alegra, porque me hace saber que lo que dice el Salmo 139, 16 está garantizado. Santo el nombre de Jesús. Parece, hermano Juan, que lo que dice el Salmo 139, 16 está garantizado sobre sólidas bases, sobre una garantía estable, permanente, bien cimentada, bien arraigada. Gracias a Dios que el Salmo 139, 16 no tiene bases débiles, bases flojas, bases como arena, sino que esa promesa del Salmo 139, 16, ministro, está garantizado bajo un Dios que tiene poder para hacer todas las cosas, y garantizado bajo un Dios que conoce todas las cosas que hará contigo. Y eso garantiza que lo que dice el Salmo 139, 16 se te va a manifestar. Celebra esa gloria poderosa. Dile al que está a tu lado, lo que está en este salmo, díselo, se te va a manifestar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque su garantía, hermano, es el Dios omnipotente, es el Dios omnisciente. Aleluya. Dios me dio un título para este mensaje que le comparto. Quizás algunos profesores, no tuve un profesor de teología, pero algunos profesores de teología me corregirán en cuanto al título, porque es bastante largo. Hasta yo mismo corrijo los que le doy clases de homilética. Pero Dios me ha dado estos títulos así largos, y Dios me hablaba en mi corazón y me decía que titular este mensaje: si está escrito, se va a cumplir. Todavía el título no termina. Yo sé que los profesores de teología te pueden poner ese grosero con un título tan largo, pero yo hablo lo que Dios me dijo que hablara, y Él titula el mensaje como Él quiere titularlo. Y el Señor me dijo: llama este mensaje, si está escrito, ¿qué cosa? Se va a cumplir. Y lo que le sigue es: y ninguna palabra faltará. Repita conmigo: si está escrito, se va a cumplir. Y hay buenas noticias, hermano, porque ninguna palabra faltará. El Salmo 139, 16 dice que Él escribió nuestra vida. El Salmo 139, 16 dice que la mano de Dios escribió acerca de Víctor Valesca, que la mano de Dios escribió acerca del pastor Rubén, que la mano de Dios escribió acerca del pastor Cristian, que la mano de Dios escribió acerca de Darwin y de cada uno de ustedes. Aleluya. Y Dios entonces me dijo: si está escrito, se va a cumplir, y ninguna palabra faltará. Este salmo, inspirado proféticamente, cierra en este verso con un sello poderoso, y el sello es que cada una de las cosas que Dios escribe, posterior a ser escrita, luego se forma. Todo lo que Dios escriba acerca de nosotros, lo que le sigue a la Escritura es que se manifiesta. Y lo que le sigue a la manifestación es que nada se le escapa a Dios. Porque ese verso cierra diciendo: y no faltó, ¿qué dice? Sin faltar ninguna de ellas. Porque Dios, inspirando a David, como que dijo: por si a las moscas creen que a mí se me olvida lo que escribo, por si a las moscas creen que a mí se me pasa por alto. Recuerden que están bajo el contexto del Dios omnisciente. Por si a las moscas se olvidan que mi mente es infinita y mi mente es eterna, ninguna de las cosas que yo escribí
quedaban por fuera. Porque número uno, soy omnipotente, es decir, lo puedo cumplir. Y número dos, nada se me olvida, porque soy omnisciente. Entonces la buena noticia que Dios trae a este aniversario es que si está escrito, se va a cumplir y ninguna palabra faltará. Y quiero compartir lo que está, por ejemplo, en Mateos 24:35. Usted puede anotar allí para que luego medite en su casa. En Mateos capítulo 24 y versículo 35 dice una gran verdad que usted conoce y la cantamos muchas veces. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo cantamos, lo leemos, lo recitamos. Hoy Dios nos lo recuerda. El cielo puede pasar, la tierra puede pasar, pero hay algo que jamás pasará. Hay algo que jamás perecerá. Hay algo que jamás quedará por fuera. Y eso no se llama cielo. Y eso no se llama tierra. Eso que jamás pasará, sino que se cumplirá, se llama palabra que sale de la boca de Dios. Y ninguna palabra que sale de la boca de Dios regresará a él vacía, sino que será prosperada en todo aquello por lo cual Dios la sacó de su boca. Si está escrito, se va a cumplir y ninguna palabra faltará. Quiero compartirte además que lo que escribió Dios y lo que a David se le reveló que Dios escribió no es otra cosa que propósito. ¿Qué fue lo que Dios escribió? Dios escribió propósito. Debes entender, iglesia, debes entender, joven, que tu propósito está escrito. Por lo cual entonces tu propósito no es efímero, no es pasajero, no es temporal, no es fugaz. Amén. Gracias a mi pastor que tiene bastante sinónimo. El hombre es un tremendo conferencista. Gloria a Dios. Cuando me sea el pastor de esta iglesia. Gracias, pastor, por ayudarme. Entonces, si la mano de Dios escribió mi propósito, debo estar firme creyendo que mi propósito está escrito por la mano de Dios. Por lo cual entonces mi propósito no es aire, mi propósito no es vacío, mi propósito no es literatura humanista, mi propósito no es libros humanos, mi propósito no es novela, no es cuento, no es fábula. Mi propósito es palabra de Dios. Debes creer y de aquí debes salir sabiendo en tu mente, clávate en tu corazón como tabla, que tu propósito no es cualquier cosa. Tu propósito no es lo que habló la gente, tu propósito no es lo que dijo tu familia, tu propósito no es lo que dijo la crisis, tu propósito no es lo que habla la sociedad, tu propósito es palabra de Dios, por lo cual cielo y tierra pasará, mas tu propósito no pasará, sino que se va a cumplir. Cuando yo meditaba en el lema de este aniversario, yo me preguntaba una cosa: Señor, ¿qué me garantiza que se le cumple el propósito? Lo primero es que lo cumple Él. ¿Y por qué razón? ¿Con qué habilidades o con qué atributos Él lo cumple? Ya se lo dije. Lo cumple porque es omnipotente y porque es omnisciente. Pero hay otra garantía que Dios me revelaba. Lo que garantiza, me decía el Señor a mi espíritu, lo que garantiza que tu propósito se cumpla, que tu propósito permanezca, es que tu propósito es mi palabra. Tu propósito fue lo que yo hablé, tu propósito fue lo que yo dije, tu propósito fue lo que yo escribí. Y no hay nada que yo hable, no hay nada que yo escriba que pase. Por eso es que quiero compartir además Mateo 5:18.
Evangelio, en el capítulo 5 y versículo 18, dice: porque de cierto os digo, que dice que hasta que pase el cielo y la tierra, como dice, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta qué? Diga poder de Dios. Yo veo esto como el poder de Dios hablándome. Aleluya. Lo que Jesús está diciendo, de cierto, de seguro, es certero, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una sola de estas cosas de la palabra pasará, sino que se va a cumplir. ¿Cómo cierra? Hasta que todo, no es hasta que algunas cosas, no es que casi todo. Mi Dios no es el Dios de casi todo. Mi Dios no es un Dios de incompleto. Mi Dios no es un Dios de me quedó por fuera. Mi Dios no es un Dios de que ay, se me pasó por alto. Mi Dios es un Dios pleno. Mi Dios es un Dios absoluto. Mi Dios es un Dios completo. A Dios no se le escapa nada. Si Dios escribió cada punto, cada coma, cada signo de interrogación, cada signo de exclamación, cada mayúscula, cada línea, cada párrafo, cada jota, cada tilde, se va a cumplir y no faltará ninguna de esas palabras. Aleluya. Hay algo que es además muy poderoso, y es que Dios tiene la facultad de escribir. Parece que se nos olvida eso que Dios escribe. Y Dios puede escribir en cualquier lugar. Pastor, ¿usted cree que Dios escribió de mí? Sí, Dios escribió de ti. La mente de Dios pensó en ti. El corazón de Dios te sintió. Su mente te pensó y su mano te escribió. Aleluya. Su corazón te amó, su mente te predestinó y su mano te escribió para que quedaras sellado, para que quedaras firmado, para que fuese una palabra documento. Hay una de las leyes del universo que rigen muchas de las profesiones y muchas de las ciencias humanas, y es que palabra documento es algo muy firme, es algo que genera evidencia, eficacia. Entonces Dios, para que no solamente quedara en que te amó en su corazón, y para que no solamente quedara que te pensó y te predestinó, Él garantizó que no solamente tú quedaras en su corazón o tú quedaras en su mente, sino que Él hizo uso del dedo de su mano y dijo: también lo voy a escribir. No solamente lo voy a amar, no solamente lo voy a predestinar, sino que también lo voy a escribir. Porque si algún abogado de aquellos siglos, porque si alguno de esos jueces impíos le da por pedir evidencia, entonces que le muestren el documento sagrado, que le muestren la palabra escrita, que le muestren la evidencia bendita que yo escribí acerca de ellos. Y sí, Dios escribió de ti. Y puede escribir de quien sea. Porque Dios, el dedo de Dios, escribe sobre rocas, pero también escribe sobre arena. Porque Dios escribe sobre el que se la cree muy duro y muy fuerte y que no, yo no. Ay, santo Dios. A Moisés se le reveló que no hay duro que se le resista al dedo de Dios. A Moisés se le reveló que no hay uno que se crea más fuerte que Dios. No hay uno que se crea más duro que Dios. No hay uno que vaya a venir a creerse
para que hasta el más duro Dios hace que haga conforme al propósito que Él dijo. O el que parece más débil, parece más menospreciado, parece lo más inmundo, parece lo más descubierto en adulterio, que parece lo más despreciable, lo más arrastrado, que parece lo más pisado y odiado por este mundo. Hasta sobre eso he encontrado en pleno acto de adulterio que Dios es capaz de escribir sobre ese tipo de gente. Él se agacha y escribe sobre la arena, porque una nueva historia está a punto de manifestarse a favor de ese hombre o a favor de esa mujer, aunque fue hallado en pleno acto de pecado. Porque el dedo de Dios es capaz de transformar vida. Cuando se manifiesta el dedo de Dios, se manifiesta gloria. Por eso es que Jesús, cuando vino a reescribir la historia. Cuando Jesús vino y nació, mi hermano Darwin lo leía diciendo que Él se hizo carne y vino a esta tierra. Yo sé que Él vino a sacrificarse, lo tengo claro. Yo sé que en ese sacrificio redentor está la garantía de salvación y del nuevo pacto que garantiza además vida eterna. Eso lo tengo claro. Pero Jesús no solamente vino a hacer eso, no solamente vino a morir en la cruz del Calvario y resucitar y darnos salvación, sino que Él de pronto le dio por decir: yo vengo también con el dedo, yo vengo con el dedo porque vengo a reescribir la historia, vengo a reescribir el propósito. Las cosas lo han hecho a su manera, las cosas lo han hecho como ellos quieren, pero cuando el reino se manifestó, lo van a saber. Y es que por el dedo de Dios echo fuera los demonios, por el dedo de Dios sano, por el dedo de Dios hago milagros, por el dedo de Dios transforma, porque el dedo de Dios escribe propósitos nuevos. Y esto es algo que hasta Jesús mismo lo sabía. Pregúnteme, ¿qué cosas sabía Jesús? Jesús sabía algo. Jesús sabía acerca de este mensaje que estoy predicando. Sabía que si está escrito, ¿qué pasa? Si está escrito, se va a cumplir. Jesús lo sabía. Jesús ya lo conocía. Jesús sabía que si estaba escrito se iba a cumplir y ninguna palabra faltaría por eso. Aleluya. ¿Cuánto glorifican a Dios? Así Dios ministra corazones. Así es como cuando Pedro predicaba y caía el Espíritu sobre la gente. Aleluya. Porque aquí el que dirige las cosas no es el que está en el púlpito, el que está en el micrófono. Aquí el que dirige el asunto es el que tiene el dedo para escribir, el dedo para escribir, el dedo para escribir. Aleluya. Y el que ese dedo toca, habla, ministra, transforma, cambia. Dios ahí está sanando, Dios ahí está ministrando. Hay un milagro que se está desatando. Hay una sacatalaba y se
y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirle: hoy se ha cumplido, aleluya, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por eso es que Jesús decía cosas como: porque así como escribió el profeta, porque así como profetizó David, porque así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra, porque así como David dijo: Señor, a mi Señor, porque así como Isaías profetizó que el Espíritu estaba sobre él, porque así como los profetas dijeron que de Belén, Efrata, porque así como los profetas dijeron es necesario que entre en un pueblo, aleluya, en un pueblo, porque así como el profeta mesiánico dijo: será traspasado, como así también dijeron: será traicionado por el que mete la mano por su amigo, porque así como está escrito, le dijo Jesús: yo sé que yo vine aquí no porque yo quise, yo no vengo a hacer lo que yo quiero, yo vengo a esta tierra no a cumplir mi voluntad, no a hacer lo que a mí me provoque, lo que me venga en gana, no, yo vengo aquí a cumplir lo que Dios ya escribió de mí, porque Él se preocupó de escribir mi propósito, y yo no hago nada en esta tierra sino que cumplir lo que está escrito. Se habló de mí y así será, porque si está escrito se va a cumplir, y ninguna palabra de esta faltará. Hasta Jesús lo sabía. Por eso debemos entender, amado, que el propósito es algo que sobrepasa la existencia. Propósito es algo que sobrepasa el vientre. Todavía el muchacho era un embrión. Eso en medicina es por lo mínimo 3 meses de gestación. Todavía él no se le había manifestado alumbramiento. Él aún no estaba respirando con sus propios pulmones. Pero parece que hay algo que sucedió en David, que a él se le reveló propósito desde que tenía 3 meses. Parece que al salmista se le reveló que él tenía 3 meses apenas y ya él conocía su propósito. Pero lo que sucede es que su propósito no comenzó a los 3 meses. Él se enterró a los 3 meses, gracias a Dios que fue a los 3 meses. Hay algunos que se enteran muy tarde, hay algunos que se enteran después de 10, y luego hay esta expresión muy común dentro de la iglesia: ojalá hubiera conocido al Señor de joven, antes. Pero aunque en David fue demasiado temprano, aleluya, todavía eso está atrasado para cuando Dios comenzó a escribir de él. Parece que tenía 3 meses que Dios había escrito. No. Dice que antes de la fundación del mundo, Él escribió. Que antes de que tuvieras en el vientre de tu madre, porque propósito es antes de vientre. Propósito es antes de existencia. Propósito es antes de respiración pulmonar. Propósito es antes de neonato. Propósito es antes de feto. Propósito es antes de embrión. Propósito es antes de mórula. Propósito es antes de cigoto. Propósito es antes que fecundación. Propósito es antes que espermatozoide y óvulo. Propósito es antes que cromosoma. Propósito es antes que deseo de estar junto a un hombre con una mujer. Propósito comenzó en la eternidad. Propósito comenzó antes de que el mundo fuera mundo. La mente de Dios escribió, porque tu propósito es eterno, tu propósito es divino, hay eternidad en tu propósito. Eso es lo que Pablo dijo en Efesios 3:11. Pablo lo entendió en Efesios 3:11. Lo que Pablo dijo es porque a él se le manifestó esto.
dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero hay un adjetivo, me parece, ¿no?, a esa palabra propósito, y es eterno. Aleluya. Que le da potencia. La palabra que está después de propósito no es tan poderosa, es más poderosa que la anterior. O sea, lo que está escrito después de propósito es lo que le da potencia a lo anterior que leímos. Lo que le da potencia a propósito es lo que está después escrito, que dice propósito eterno. Ahí en eternidad hay sustancia, hay potencia, hay inmensidad, hay ilimitación, hay infinitud. Ay, Dios mío, aleluya. Y que mi propósito sea eterno, lo que está diciendo es que lo que yo porto también porta esto. Que lo que Dios escribió de ti porta grandeza, amplitud, infinitud, inmensidad, ilimitación, magnitud. Santo Dios, es incalculable, es increíble, y a veces andamos ilimitados, poniéndole pero a Dios, poniéndole obstáculos a Dios, poniéndole excusas a Dios, hablándole humanamente. Oh no, estamos haciendo mal cuando hacemos eso, porque mi Dios es el Dios que multiplica panes y peces y hace que todavía sobren 12 cestas, porque mi Dios tiene magnitud, amplitud, infinitud, aleluya, grandeza, y eso también lo tiene el propósito que Él escribió acerca de ti, aleluya. Ahora entiendo por qué Pablo andaba tan desesperado por evangelizar. Ahora entiendo por qué Pablo andaba tratando de hacer un viaje misionero. No se conformó con el primero y dijo, debo hacer el segundo viaje misionero y debo hacer el tercer viaje misionero. Y aunque en la teología solamente hay 3 viajes misioneros, yo considero, y me perdonan, que el último de los viajes, que algunos dicen no fue misionero, ese fue el más misionero de todos, aunque fue preso, porque a causa de ese viaje, aunque preso, predicó, anunció, no paraba, aunque fuese contingente de anunciar el evangelio, y llegó a Roma, y por causa que llegó a Roma, llegó a España, y por causa de que llegó a España, llegó a Venezuela, llegó a ti, aleluya. Entonces Pablo estaba desesperado en predicar, y es porque a él se le reveló algo, se le reveló un propósito eterno. A él se le reveló un propósito, y él estaba preocupado para que la gente no viniese, aleluya, a manifestarse de esto demasiado tarde. Él dijo, yo necesito abarcar lo antes posibles esta verdad. Yo necesito alcanzar a la mayor cantidad de personas entre el tiempo. Dios lo necesita, pero yo tengo el mover de Dios también, en que a la gente se le revele el propósito eterno, porque yo antes no lo sabía. Y San Pablo decía, ojalá se me hubiese revelado, como el Salmo 139, 16, aunque lo había leído. Era un perseguidor haciendo lo malo, pero cuando se le manifestó luz, cuando se le manifestó llamado, cuando la luz omnipotente lo tumbó, él entonces supo para qué existía. Porque hay algo que se necesita saber en cuanto a propósito, y es que el propósito no se te revela hasta que entiendes llamado. Pablo entendió propósito cuando fue llamado, cuando la luz omnipotente se le apareció, cuando la voz infinita le habló. Aleluya. Entonces hay algo que debemos saber, y es llamado. Quiero ir ya terminando, pero quiero que se quede con esto. Usted necesita aprender, yo
propósito. Número uno, llamado y propósito. Lo número dos que usted necesita aprender es añadidura y propósito. Lo número tres que usted necesita aprender es de propósito y propósito. Repito, llamado y propósito. Añadidura y propósito. Y despropósito y propósito. La única forma en que usted se le manifieste propósito es que primero haya un llamado. Pablo entendió su propósito cuando Dios lo llamó. Eso fue lo que pasó con Abraham. Génesis 12:2. Abraham pensaba que él estaba para vivir allá al otro lado del río. Pensaba que él iba a vivir una vida de allá en Ur de los caldeos, allá haciendo lo que él quería con tarea, idolatrando, paganismo y todas esas cosas raras. Él pensaba que para eso existía. Cuando vino llamado, cuando se le manifestó llamado eterno, que es cuando tienes un llamado, cuando te encuentras con Dios y Dios se encuentra contigo. Cuando Dios te busca y tú lo encuentras porque Él te está buscando. Eso es llamado cuando Dios se comunica contigo y tú te comunicas con Él y se te quitan las vendas que te tenían cegado y entiendes que alguien superior está buscando tu corazón, tu disponibilidad, tu disposición. Entonces, cuando llamado se le manifestó a Abraham, él entendió que él existía para ser padre de multitudes. Cuando él no conocía propósito, él pensaba que su vida era ser padre enaltecido. Antes de que el propósito se revelara, él pensaba que su vida era ser estéril, seco, improductivo. Cuando propósito se le reveló, entonces él entendió que era productivo, que se iba a multiplicar, que sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero eso se le reveló cuando Dios le llamó. Así que no cerremos nuestros oídos al llamado, a la salvación y al llamado al ministerio, todos los tipos de llamado que Dios nos hace. Porque lo eventual al llamado, sea para la salvación, sea para el ministerio, lo eventual al llamado es que Dios te da propósito para lo que te está llamando. Él no está llamando para que vengas acá y entonces está ocupando espacio, no. Dios lo llama y te da propósito para lo cual te llama. Entonces, para que ese propósito se le manifestara a Abraham, él necesitaba un requisito, que se lo comparto. Pastor, dije, ¿por qué no se me manifiesta mi propósito? No se me ha cumplido en las esferas que yo he necesitado. Porque en Abraham hay un requisito para que ese propósito se cumpla: obediencia. Cuando él entendió que su propósito era ser bendecido y bendecir a otro, que su nombre sería engrandecido, que sería una nación grande. Cuando él entendió el llamado, ¿qué es llamado? Cuando él entendió que debía salir de la casa de su padre, que debía salir de su parentela, que debía salir de su tierra. Cuando él entendió la salida de los lugares que Dios le levantaba, luego se le reveló propósito. Y para que este propósito de bendición, de grandeza, se le cumpliese, necesitó una cosa importante, además de otra, pero quiero compartirle esta: obediencia. Y la mayor muestra de obediencia al llamado y al propósito fue cuando entregó a su hijo. Es decir, cuando entregó lo que estaba posiblemente en el lugar en el que debía estar Dios. Allí se te comienza a manifestar propósito. Cuando desentronas de tu corazón, cuando desentronas en tu corazón el que no debe estar allí. La mayor muestra de que Abraham creyó y entendió su propósito y su llamado es cuando él entregó aquello que posiblemente, cuando Abraham entendió aquello que posiblemente estaba
allí él entendió que tenía llamado y propósito, porque dijo: ni mi hijo me va a detener, ni mi hijo me va a quitar el lugar que tiene Dios en mi corazón. Aleluya. Entonces, si usted quiere que a usted se le manifieste propósito, y lo que dice el lema, su propósito se cumple en mí, propósito se le cumple a gente obediente, a gente que desentrona de su corazón aquello que no tiene que estar allí, aunque le duela, aunque le lastima. ¿Amén o no amén? Segunda persona que tiene mucho más para contar, luego se lo comparto en otro tema que tenga que ver con Abraham. Moisés, cuando fue llamado, número 2, ya fue llamado y propósito, todavía llamado y propósito. Cuando Moisés fue llamado, él pensó que su propósito era estar en el palacio faraónico. Él pensó que su propósito era ser general de los ejércitos. Él pensó que su propósito era ser heredero al trono de Egipto. Pensó que ese era su propósito en la tierra, pero parece que Dios lo interrumpió. Pero antes de interrumpirlo, le estaba echando a perder los planes. Lo sacó del palacio sin él saber que era Dios y lo metió en el desierto. Y entonces, luego de que él iba a ser el príncipe de Egipto, pensaba que su propósito era andar allí pastoreando ovejas de otro y andando haciendo el trabajo de otro. No era un momento de preparación, pero sabe, allí no era su propósito, hasta que Dios se metió en la historia, hasta que Dios se interrumpió su vida. A él no se le iba a revelar propósito hasta que primero se le revelara llamado. Por eso estoy hablando llamado y propósito. Cuando Dios entonces lo llamó, Éxodo capítulo 3, entonces allí entonces se enteró. Fue hasta entonces que se enteró que no solo Dios lo llamaba, sino que le estaba dando propósito a su llamado. Porque aquí el asunto no es que sea profeta, que Dios lo llamaba a ser profeta. No es un asunto solamente que tenga el llamado de profeta, no. Dios no solamente quiere que sea profeta, sino que tengas propósito en el llamado, que seas un profeta con propósito, que tu profecía tenga propósito, que haya propósito en tu pastorado, que haya propósito en tu ministerio evangelístico, que haya propósito en tu ministerio de oración, en el don, en el talento que Dios te dio, en ese llamado, debe haber propósito en el que lo desarrolles, lo ejecutes. Pero para que a Moisés se le cumpliese el lema de este aniversario, se le cumpliese el propósito, él tuvo que cumplir un requisito. Ya le dije el requisito que cumplió Abraham. ¿Cuál fue el requisito que necesitó cumplir Moisés? Para mí habrá mucho, pero uno elemental: conocer a Dios. Muchas veces no se nos ha cumplido propósito, pastor. ¿Por qué no se me ha cumplido propósito? Si no es por obediencia, que te falta como Abraham, entonces porque lo de Moisés, porque todavía no conoces a Dios. Por eso es que cuando Dios llama a Moisés, lo primero que Moisés se preocupa es por conocer quién era Dios. Porque él sabía que para que se pudiese manifestar, cumplir lo que Dios le estaba entregando, necesitaba tener clara la identidad del Dios que lo llamaba. Sígame despacio. Dios entonces recibió la pregunta de Moisés: dile tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién me envía? Quiero conocerte. Cuando me pregunten por ti, ¿qué diré? Yo no te conozco. Hazme saber cuál es tu identidad. Quiero conocerte. Porque nadie puede cumplir propósito de Dios si todavía no sabe quién es su Dios. Aquí el asunto no es conocer las 4 letras de Dios. Aquí el asunto no es conocer al tetragrammatón, John Hay. El asunto no es saber que algunos lo llaman Elohim, Adonai, Yeshua, ninguno de esos. Yo lo que necesito saber, más que letras, más que vocales, más que consonantes, más que literatura, lo que necesito saber es esencia gloriosa de Dios, esencia omnipotente de Dios, al Dios eterno, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente. Eso va más allá del nombre.
consonante. Por eso usted ve raro eso escrito ahí, como que Dios habla otras cosas más allá de lo que Moisés le pregunta. ¿Por qué será que Dios se fue más allá y dijo, yo soy el que soy, el que era el que es, yo soy el Dios de... Porque Dios no le estaba revelando solamente nombre, Dios le estaba revelando esencia omnipotente, esencia infinita, esencia eterna de lo que Él era. Entonces no es solamente saber que es Jesús, sino saber que es el Hijo de Dios, el Salvador. Por eso es que Pedro fue solo cuando entendió quién era, vio identidad de Dios, le reveló su propia identidad. Sigue despacio. Si no se te ha cumplido el propósito es porque te falta la obediencia de Abraham. Si no se te ha cumplido el propósito es porque no conoces todavía a Dios como Moisés. Y para qué yo necesito conocer a Dios, Pastor Víctor. ¿Cómo es que un requisito para que se me cumpla mi propósito es que yo le conozca? Moisés, tú no necesitas saber consonantes ni vocales, porque con consonantes y vocales tú no vas a abrir una roca. Tú no vas a poder golpear la roca con solamente letras y que la roca te salga agua. Con nombre Moisés, tú no solamente vas, por eso no es suficiente para que tú hagas caer maná del cielo. No es suficiente para que te enfrentes a un faraón. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: Moisés, es mejor que me conozcas primero, porque si yo te digo todo lo que yo voy a hacer a través de ti, se te revienta la masa encefálica y te da miedo y te vas acobardado, te vas para Madián de nuevo o te escondes en la litera del faraón de nuevo. No, Moisés. Por eso es que Dios no se preocupó por decirle: mira, tú vas a traer la plaga, tú vas a traer maná, las codornices, tú vas... No. Porque es que si Dios nos dice todo lo que va a hacer con nosotros, hermano, el cerebro se nos achicharra. Porque todavía no sabemos que podemos hacer mayores cosas si lo tenemos a Él. Pero ¿por qué hacemos mayores cosas? Por Él, pues sí, conocerlo primero a Él. ¿Por qué es un requisito importante conocer a Dios para que yo pueda cumplir mi propósito? Y es porque Moisés no iba a poder cumplir todo aquello si todavía no sabía al tremendo Dios que tenía. Porque si él iba sin conocer a Dios a cumplir, mi propósito es hablarle a Faraón. Sin conocer a Dios, iba sin conocer a Dios y hablaba con Faraón. Cuando se parara ese hombre, el Faraón, y le dijera: no, voy a dejar ir al pueblo. Ahí mismo se iba corriendo. No me dejo ir. Porque si Moisés se hubiese preocupado por cumplir propósitos sin conocer a Dios, en lo que vio que estaba entre la espada y la pared, entre el mar rojo y el ejército de Faraón, a la primera que se hizo: me rindo. Si Moisés se hubiese preocupado por cumplir propósito de Dios, sin antes haber conocido al Dios que dio el propósito, entonces a la primera que hubiese habido murmuración, a la primera que hubiese habido hambre o sed, Moisés deja el peleo, vuelve la guante, tira la toalla. Amén o no amén. Entonces lo que Dios le dijo: para que tu propósito se te cumpla, ya te llamé, te entregué propósito, pero para que tu propósito se cumpla, lo que tú necesitas no es solamente las 4 letras. Yo te las digo, estas son GHWH, pero hay más que eso. Luego le dijo en el 6 y en el 16: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac. Lo que le estaba diciendo: ¿acaso te enteraste de las grandes cosas que hice con Abraham? ¿Acaso te enteraste de lo omnipotente que fui con Isaac? ¿Acaso te enteraste de lo glorioso que me manifesté a Jacob? Entonces así sabrás qué clase de Dios soy, qué clase de poder tengo, qué clase de eternidad poseo, que cuando se te para el faraón no te vas a reventar, cuando se te ponga el mar rojo no te vas a cobardar, porque tú sabes que el Dios que te dio propósito es más poderoso que Faraón, más poderoso
Jeremías tuvo llamado, y cuando estuvo llamado, entonces también se le reveló un propósito. Y él también cumplió un requisito. El requisito de Abraham fue obediencia, el requisito de Moisés fue conocer a Dios, el requisito de David, de Jeremías, conocerse él mismo. Porque no se te va a cumplir propósito si tú no crees lo que Dios habló de ti. Ay, Dios mío. Lo que sigue a conocer a Dios es que luego tú te conoces a ti. Cuando Pedro entonces conoció quién era Dios, entonces conoció quién era él. Porque hasta entonces se veía el más brutico, el más torpe, el más sin letra, el más analfabeta. Pero cuando conoció quién era Dios, entonces conoció quién era él. Es imposible que alguien, pastor, entonces no he cumplido el requisito de Abraham. Soy obediente. Yo cumplí el requisito de Moisés. Conocí a Dios. Pero todavía no se me cumple el propósito. Quizás no te conoces a ti mismo. Quizás todavía dices que eres niño. Quizás todavía te crees insignificante porque te estás valiendo de tus características. Te estás valiendo, te estás viendo a ti, no estás viendo a él. Estás viendo tus méritos propios, que obviamente no califican. Pero eso no es necesario. Aleluya. Lo que pasa aquí con Jeremías es que Dios dijo: yo te llamo, eres mi profeta, y mi propósito sobre ti será arrancar, destruir, derribar. Pero él no se lo creía, porque no se conocía su identidad. Y dijo, Dios decía: eres profeta, yo soy niño; eres profeta, yo soy niño; eres profeta, yo soy niño. Ay, pero ¿a quién se le puede cumplir propósito así? A nadie. Hermano, si usted no se lo cree, ¿quién se lo va a creer? Yo no voy a creer por usted. No. Que el pastor Rubén crea que Dios me habló a él. Yo creo a lo que Dios me habló a mí. Yo estoy bastante ocupado creyendo lo que Dios me dijo. Y el pastor todavía está bastante ocupado en creer lo que Dios le dijo. Hermano, yo sé que hay una fe común, pero hay también una fe muy particular. Si tú no te crees lo que Dios va a hacer contigo, ¿quién se lo va a creer, hermano? ¿Quién se lo va a creer cuando Dios te dice: eres profeta? No, yo soy niño, ¿cómo voy a hablar? Si yo no sé, yo no fui a teología. Es bueno ir a teología. ¿Y cómo yo voy a hacer si yo no fui a la universidad? Es bueno ir a la universidad, pero eso no es nada. Si Dios dijo que eres profeta, no digas con tu boca que eres niño, porque Dios te llevará a muchos lugares y hablarás en su nombre. Lo que necesitas es saber que si te crees que eres profeta, entonces la mano de Dios viene sobre tu boca y hablarás la palabra que Él te diga que hables. Y por último, el llamado de Isaías. Esos 4 llamados me revelaron 4 requisitos para que se te cumpla el propósito. Este último requisito, el de Isaías, es que le había aparecido el llamado en Isaías capítulo 6. Pero de pronto entonces él dijo: es que yo soy mundo. Entonces Dios lo acomodó. Lo acomodó. Y después que lo acomodó, ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Cuál es el último requisito acá que les traigo? Habrá más, pero con estos 4 lo resumimos bastante lo que Dios quiere que hagamos. Disposición. Dios no le dijo: ¿será que te envío aquí, Isaías? El pastor Rubén, ¿será hijo? ¿Puedo contar contigo? No. A veces los pastores son así. Pero a veces, pastores, hay que usar la estrategia de Sofía País. ¿A quién enviaré? ¿Y quién enviará a la iglesia? ¿Y quién se quedará cuidando? ¿Y quién predicará? ¿Y quién va a adorar a Dios? ¿Y quién va a ir al evangelismo? Y que venga un puesto que quiera que se le cumpla a propósito. Porque esto solamente lo hace la gente que quiere que se le cumpla a propósito. Y diga: envíame a mí. Yo iré. Estoy dispuesto. Estoy disponible. Porque aquel que quiere que se le cumpla a propósito es diligente, sirve,
es obrero, trabaja, no es holgazán, no es flojo, no es perezoso. A muchos no se les cumple el propósito, quizás porque ya conocen la obediencia, conocen a Dios, tienen identidad, pero no tienen disposición. No se puede contar con ellos. Y Dios quiere contar con nosotros. ¿Cuánto le dicen a Dios, cuenta conmigo, Señor? ¿Cuánto le dicen al Señor, envíame a mí? Yo si quiero que se me cumpla mi propósito. Ya se me está yendo el tiempo, pero vea esto. Añadidura y propósito. Añadidura y propósito significa tres cosas. Dios me enseñó, hijo, no te preocupes por lo que necesites para cumplir el propósito, porque ese propósito viene consigo con un paquete, con añadiduras. A veces no queremos cumplir el propósito es porque sabemos que para cumplir ese propósito requerimos de cosas, pero Dios, así como te dio propósito, te dio todo lo que vas a necesitar, todos los recursos, lo que se va a meditar, las añadiduras a ese propósito. Y hay tres de ellas: protección, provisión y respaldo. Esas son tres añadiduras que vienen a tu propósito. Cuando tú te dices, pastor, es que yo quiero cumplir mi propósito, pero es que el enemigo me quiere matar, entonces tiene protección divina. Es que el enemigo me quiere enfermar y me quiere destruir, protección divina. Es que el enemigo me quiere echar en el foso de leones, protección divina. Es que el enemigo me quiere echar en el horno de fuego, protección divina. Es que me quiere tirar en la cisterna, protección divina. No te vas a morir hasta que se te cumpla. Si lo que necesitas es protección para que se te cumpla el propósito, esa es la añadidura al propósito. Maten a los niños, protección divina. Tírenlo a los ríos, protección divina. De que no te mueres, no te mueres. Así que los peligros no son problemas para nosotros. Los ataques a la salud no son problemas para nosotros, porque tenemos protección divina. Y si Dios dice que partamos, pero si Dios ha visto que todavía falta una tilde, una jota, un punto así, Dios todavía ve que le hace falta algo a su escritura. Él dice protección divina, no te mueres. Añadidura al propósito, protección divina, añadidura al propósito, provisión divina. Pastor, pero para cumplir un propósito necesita recursos. Eso yo mucho real. Pastores que ser pastor, usted no se imagina. Lo que pasa es que entonces cuando alguien se preocupa porque le hace falta finanzas, recursos para cumplir propósito, entonces le dice, eso es añadidura al propósito. Si lo que te falta para cumplir propósito es provisión, entonces en el monte Moriah te da falta cordero y yo me proveeré. No es que te voy a comer a ti, el propósito es mío, te lo doy a ti para que me lo cumpla. Me proveeré a mí. Lo que le haga falta a la iglesia, Dios se lo está proveyendo a él. Lo que le hace falta a tu familia, Dios se lo está proveyendo a él. Lo que le hace falta a tu ministerio, Dios se lo provee a él. Y por consiguiente te lo da a ti, aleluya. Así que aquí excusa no hay, porque él es el dueño del oro y de la plata. Porque él antes de colocar a Adán y Eva, le colocó árboles frutales. Él se preocupa por lo que vas a comer. Él se preocupa por lo que vas a vestir. Él se preocupa por lo que vas a beber. Si la excusa es que no tienes provisión, la provisión viene por añadidura a los que están dispuestos a cumplir el propósito eterno. Y lo hacemos. La tercera añadidura al propósito, protección divina, provisión divina, respaldo divino. Dios dice, no solamente te protejo, no solamente te protejo, sino que soy yo el que obrará a través de ti. Yo te respaldo con mi presencia, yo te respaldo con mi espíritu, y mi espíritu estará contigo. Por eso es que vemos la vida de David, que cuando él entendió su propósito, dice, y a partir de ese momento el espíritu vino sobre él, y Jehová estaba con
boca, Él se va a manifestar, Él te va a usar como instrumento escogido en la predicación, en la administración, en la adoración. Vas a tener respaldo. No te preocupes si te ves carente, si cumple el propósito, Él te respalda con su presencia. Y lo tercero que le dije que le iba a decir, llamado y propósito, en el libro de propósito, de propósito y propósito. Porque aquí Jacob supo que aún, hermano, no quiero ser aquí fatalista, pero tampoco quiero ser muy fantasioso. Aquí el asunto no es que nunca nos va a pasar a la mano. Aquí el asunto no es que en medio del propósito vamos a vivir dificultades, ¿verdad, pastor? Aquí el asunto no es que no nos va a tocar algún día desierto, algún día prueba, algún día los mares están cortados, algún día va a llover mucho, a veces vientos huracanados, a veces ríos torrenciales. Eso va a venir. Pero lo que debemos entender es el propósito y propósito. Es que a pesar de que Job quedó sin nada y que le vino esa tormenta y ese desierto y esa prueba, esa tribulación, ese tormento, a pesar de que quedó sin real, sin familia, a pesar de que quedó sin nada, a pesar de que tenía vientos en contra, perseguidores, Goliat, que tenía gigantes en contra, ejércitos contrarios, gente persiguiéndolo, dificultad, crisis económica, crisis social, a pesar que le vino dificultades, él no añadió el propósito. Él no vino a decir, porque me pasó esto, es que yo no tengo propósito. ¿Qué es el propósito? No tener propósito. Él no vino a rendirse. Dios quiere que sepa que en medio de cumplir el propósito vendrán días difíciles, pero no hay nada de propósito. El propósito permanece. Aunque vean días complicados donde pareces desmayar, no hay nada de propósito. Aunque venga la enfermedad, no hay nada de propósito. Aunque tenga falta riquitos en la cuenta, en el bolsillo, no le añadas a Dios de propósito, porque esas cosas circunstanciales no determinan propósito. Nada puede frustrar tu propósito, nada puede destruir tu propósito. No te quejes de la prueba, disfrútala, porque esta leve y momentánea tribulación producirá en ti un contundente y pesado peso de gloria sobre tu vida, sobre tu propósito de lucha. Ponte de pies, iglesia. Dile a tu hermano que está a tu lado, no añadas de propósito. Dile que está a tu lado, hermano, no añadas de propósito. No añadas de propósito.
iglesia, conocer a Dios, conocer identidad, tener disposición. Si usted cree que estaba dudando del llamado, si usted estaba añadiendo de propósito, si usted estaba flojo en creer al llamado, en creer al propósito, si usted quiere que se le manifieste lo que estaba esperando, si usted quiere creerle a Dios por la palabra profética que le dio, usted puede pasar al frente. Y yo estoy aquí para hablar por usted. Aleluya. ¿Sabes algo? Cuando entendemos que no podemos añadir de propósito, ¿qué significa eso? Esto es muy poderoso. No añadir de propósito significa que cuando yo tengo claro mi propósito, que cuando yo tengo claro qué fue lo que Dios dijo que iba a hacer conmigo, a mí no me da miedo lo que yo pueda estar viviendo en contra de. Vea, no añadir de propósito significa que usted tiene claro lo que Dios dijo de ti, lo que Dios habló de ti, que tiene claro revelación de propósito. ¿Sabe qué significa no añadir de propósito? Que cuando estés viviendo ese momento que no se parece a tu propósito, tú dices, esto pasará. Cuando estés viviendo una tormenta, cuando tú estés viviendo una circunstancia que no se parece a lo que Dios habló, ¿usted qué va a decir? Cielo y tierra pasará. ¡Ay, poder de Dios! Cuando usted esté viviendo, ¿sabe qué significa no añadir de propósito? Significa que cuando usted esté viviendo enfermedad, usted no se va a preocupar por eso, usted va a decir, cielo y tierra pasará. ¿Qué significa no añadir de propósito? Es que usted no va a renunciar al propósito, a creer que el propósito terminó. Cuando yo tengo claro que no voy a añadir de propósito, es que aunque esté viviendo días difíciles con mis hijos, yo voy a decir, cielo y tierra pasará. Más su palabra es mi propósito. Más mi palabra, más su palabra, que el propósito mío no pasará. Porque mi propósito es palabra de Dios. Vea esto. ¿Qué es no añadir de propósito? Es que José lo tiraron de la cisterna y él no dijo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué nací? Y pobrecito yo, y los zapatitos me aprietan, y las medias me dan calor. No. Él dijo, como que esta cisterna no se parece al propósito que Dios me reveló. Entonces, cielo y tierra pasará, mas su propósito no pasará. Y un día lo vendieron como esclavo. Y él dijo, ya, pero estos grilletes y estas cadenas y esta vestimenta, esto como que no se parece al propósito que Dios me reveló. Entonces, cielo y tierra pasará, porque este no es mi propósito. Esto que estoy viviendo circunstancial no fue lo que Dios dijo. Por eso no voy a añadir de propósito. Dios no me dijo que sería esclavo. ¿Sabe qué significa no añadir de propósito? Estás metido en la cárcel y usted ve eso. ¿Y qué es esto? Y esto oscuro y encerrado en la cárcel de más adentro. ¿Qué es esto? Olvidado por tantos años. Usted dice, pero es que Dios me habló fue de gobierno, pero es que Dios me habló fue de liderazgo, pero es que Dios me habló fue de gloria, pero es que Dios me habló de victoria, Dios me habló de sanidad, Dios me habló de señales. Entonces esto no se parece al propósito que Dios dijo de mí, por lo cual cielo y tierra pasará, mas mi propósito no pasará. Esto que estoy viviendo aquí no se parece a
un punto, y hasta que ese punto no se me dé por completo, no voy a dejar de creer que Dios me llamó con propósito y se me va a cumplir. Padre, en el nombre de Jesús, he entregado la palabra conforme a lo que has permitido. Oro, y todos los que están presentes y han pasado, oro para que se les revele tu respaldo, tu protección, tu presencia, tu poder, tu omnipotencia, tu omnisciencia, que se les revele tu mano, que se les revele tu escritura, que se les revele que hace falta algo por cumplirse, que no se den por vencidos, que no se rindan, que no tiren la toalla, que no se amedrenten, que no añadan de propósito, que dejen la queja, porque tú estás con ellos para ayudarles, para cumplir cada palabra, que cuando apenas eran embriones, eran fetos, y antes de que fueran fecundados, ya tú habías escrito de cada uno de ellos. Oro, Señor, para que cada uno crea conforme a lo que tú has dicho, crea conforme a la promesa, crea conforme a la profecía. Padre, que sigan perseverando a lo que cada profeta ha dicho, a lo que cada hombre de Dios le ha declarado. Has usado vasos, has usado instrumentos para hablarle, para ministrarle, que ninguna de esas palabras caiga a tierra, porque tu palabra no pasará, tu palabra no pasará. Cada palabra de sanidad se cumplirá, cada palabra de milagro se cumplirá, cada palabra de liberación se cumplirá, cada palabra de ministerio se cumplirá, cada palabra de familia, de matrimonio, de hijo se cumplirá, cada palabra de iglesia se cumplirá, cada palabra de dones y talentos se cumplirá, cada palabra de naciones, de gente, de casas, de tierra, de conquista se cumplirá, cada palabra de crecimiento, de avivamiento, de multiplicación se manifestará en el nombre de Jesús. Padre, oro por cada uno para que sepan que los has elegido, sepas que los han señalado, sepas que los has marcado y que no se escapan de ti y que no pueden huir de ti y que no se pueden esconder de ti, porque le usarás como instrumento, como vaso escogido de honra, porque a través de sus manos, porque a través de sus pies, porque a través de sus manos, porque a través de sus pies, a través de sus manos, a través de sus pies, tú le usarás, tú le usarás, tú le usarás, tú le usarás. Aún más lo sigo haciendo contigo, dice Dios. Sigo tratando en tu corazón. El Señor me muestra que eras como Saulo, pero Él te ha convertido en un hombre que ha visto la luz. Que lo han derribado, aleluya. El Señor te derribó como Pablo. Se tumbó, le viste, le conociste, le entendiste. Por eso Él usará tu mano, usará tu piel, tu nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, lo que has hablado acerca de este joven, suelta tu mano de atrás. Lo que has sellado con tu palabra, lo que has firmado con tu decreto acerca de este joven, yo oro, Señor, que venga tiempo de cumplimiento, tiempo de aceleración. El Señor te dice: tú piensas que hacen falta 4 días, 4 meses para la cosecha. Esa es la palabra que el Señor me ministra. Eso es lo que estoy viendo en tu corazón. Eso es lo que estoy viendo de parte de Dios. Que tú crees que hacen falta 4 meses para la cosecha. Pero lo que Dios te manda a decir es que estás equivocado. No es en el tiempo que tú crees, aleluya. No hacen falta 4 meses. Voltea, ya la cosecha está preparado. Ya todo está listo para que lo poseas, para que pongas mano en el arado, para que lo atrape, para que lo reciba, para que camine conforme a lo
que ya Dios va soltando de ti, aleluya, todo en tu espíritu. Poder de Dios, poder de Dios, aleluya. El Señor dice: cada doblada de rodillas ha valido el esfuerzo. El sacrificio que has hecho ha valido el esfuerzo. El Señor le dice a usted: la entrega completa ha valido la pena, ha valido el esfuerzo. El Señor le dice a usted: el trabajo en mi obra no es en vano. Y lo que Dios me muestra con todo esto que yo le he dicho de parte de Él es que por causa de todo eso vienen días de recompensa sobre tu vida. Se sueltan recompensas especiales sobre ti, se sueltan regalos, se sueltan galardones, se sueltan dádivas. Ahora tómalo en tu espíritu. Disfrutarás de eso. Disfrutarás de eso. Lo verás, lo abrazarás, lo tomarás, lo palparás y no te lo arrebatarán. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, veo en usted como Dios tiene preparado, no sé cómo es el nombre, lo estoy viendo, pero sobre usted eso mismo que como que tienen los militares, los coroneles, la gente de alto rango aquí en los hombros, eso lo veo. Yo no sé si algún tiempo usted fue militar o quiso serlo, o tiene familia, o tiene eso, no sé, o quizás no fue nada de eso, pero yo lo que estoy viendo aquí es eso. Pero eso no es en el mundo natural, esto es en el mundo espiritual. Dios está dispuesto a soltarte esos niveles de autoridad. Dios está dispuesto a soltarte autoridad, influencia, poder para influir en gente, para influir en territorios, para influir en casas, para influir en tierras. Un espíritu de autoridad para conquistar. Veo una valentía, veo una osadía, veo como eres uno que arrebata, uno violento. Por eso Dios te suelta autoridad. Veo como la autoridad es así de coroneles, de generales. El Señor te levanta como un hombre que vas a tener autoridad y debajo de ti gente en autoridad. Pero es necesario que desde hoy te lo creas, que creas que Él te puede usar con autoridad, que Él puede usar tu familia con autoridad. Asume la autoridad que Él te ha dado, asume el sacerdocio que Él te ha dado, asume la entrega que Él te ha dado, asume dones que Él te ha dado y vas a fluir en ellos conforme a la autoridad que Él te ha dado. Todo sobre ti ahora. Llénale más, Jesús, para tu gloria. Llénale más, Jesús. Más. Ahí está, más sobre ti. Ahí está. Eso de su espalda, esto que está aquí porque es peso, porque lo sintió muy pesado y ahí está la autoridad muy pesada sobre él. Gloria a Dios. Ahí está el peso muy pesado, aleluya. Gloria a Dios, porque Él te pone en autoridad, aleluya. Palabras de autoridad, pisadas de autoridad, manos de autoridad, aleluya. Pensamientos de autoridad, gloria a Dios. Poder de Dios, aleluya. Gracias, Señor. Aún falta y lo seguirás recibiendo. Hay cosas que estaban retenidas.
Hay algo que estorbaba, pero veo como Dios quita el estorbo. Lo que estaba reteniendo, lo que estaba frenando, lo que estaba retenido por frenos, por estancamiento, por barreras. Hoy el estorbo, ahora se va, el estorbo, ahora, y he soltado lo que Dios tiene para ti ahora, todo tu espíritu, ahora. Sigue hablando con sabiduría. Tus palabras no son insignificantes. Tus palabras no son insignificantes. Tus palabras no son insignificantes. Tus palabras tienen autoridad. Tus palabras tienen poder. Sigue hablando con sabiduría. Tus palabras sí son importantes, dice el Señor. Aleluya. Sigue hablando. Te he puesto palabras de sabiduría. No le frenes la palabra. Y una porción superior de sabiduría sobre ti en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias por tu sierva, Señor, aleluya. Gracias por tu sierva, Señor, aleluya. Si pueden seguir, así sentadita. Gracias por tu sierva. Sierva, hoy recibes fuerza. Recibe este abrazo del Señor. El abrazo de un Padre, del Padre Celestial. El abrazo de un Hijo, Jesucristo. El abrazo de un amoroso Consolador, el Espíritu Santo. Un abrazo de hijo, de padre, de esposo. Hoy te doy este abrazo. Y este abrazo de parte de Dios sana tu corazón, sana heridas, sana dolores, sana el pasado. Es fuerzas renovadas, fuerzas del cielo. Recíbelo como abrigo del Omnipotente. Recíbelo como sombra del Altísimo. Recíbelo como las alas de Dios. Aleluya, como el cobijo de Dios, como la cobertura de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay consolación. Te llenas de gozo, te llenas de amor. Aleluya. Eres de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por tu sierva. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Santo, Dios me muestra. Aleluya. Veo gente que está sobre ti, gente que tú estás cargando, veo tus hombros cargados, pero es por gente. Veo gente que estás llevando gente sobre tus hombros. Aleluya. Pero el Señor dice: descansa, reposa, fácil y ligera en mi cargo. Aleluya. Tranquila, porque te va a pasar lo que le pasó a aquella mujer sirofenicia que vino a buscar un milagro de su hija, pero cuando llegó a su casa ya estaba en cama acostada. ¿Qué significa? Estaba todo tranquilo y estaba en paz. Esa cama representa reposo, paz, tranquilidad. Hay un descanso sobre ti, un descanso que has necesitado, un descanso que te recompone, un descanso que te reivindica, un descanso que renueva. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Tómalo en tu vida. Gloria a Dios. Gracias por ella, Jesús, que pasó al frente. Sigue revelando propósito. No te detengas. No te detengas. Debes seguir corriendo. Debes seguir avanzando. No te detengas, que nada te frene. Que no te frene la gente. Que no te frene tu familia. Que no te frenen los tuyos. No te dejes frenar. El Señor dice: no te dejes frenar por tu gente, por tu casa, por los tuyos. Sigue avanzando, sigue corriendo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Dale más a ella, Jesús. Una llenura especial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por ella. Gracias por ministrarle, Espíritu Santo. Dale fuerte el aplauso al Señor. A su nombre. Dios le bendiga, iglesia. Les amo. Les bendigo. Y les recuerdo: ninguna palabra faltará. ¡Gloria a Dios!
Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito es el Señor, amén. ¿Cuánto bendice la vida de nuestro hermano Mister? ¿Cuánto creen que Dios cumplirá su propósito también en su vida? Dios es bueno, amén. Y con ese mismo gozo, hermano, vamos a